Una ciudad japonesa, 1 millón de habitantes, la 10ª más grande del país, Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, nadie advirtió a la población de que su ciudad iba a ser borrada del mapa. Hiroshima, una ciudad universal. Ahí es donde comenzó la era nuclear. Una mañana de marzo de 2011, una nueva amenaza asoló a los habitantes de Japón. A 1000 kilómetros de distancia, hubo evidencias de la fusión del núcleo en 3 reactores de la central nuclear de Fukushima. Un terrible terremoto seguido de un enorme tsunami devastó el noreste de Japón. ¿Qué es lo que hemos aprendido sobre la tecnología nuclear desde los hechos de Hiroshima hasta lo sucedido en Fukushima? ¿Qué elementos comunes existen entre los afectados por un accidente nuclear con los del acto de guerra más dramático del siglo XX? Desde Hiroshima hasta Fukushima, los expertos han restado importancia a los riesgos. Los políticos han negado el verdadero alcance de estos desastres. Y las disculpas de los responsables no han cambiado los hechos. Durante 65 años, la historia de la bomba, de la energía nuclear, de este increíble poder, ha ocultado una gran cantidad de secretos. La cara oculta de Hiroshima. Primera parte. Estas siluetas han quedado impresas para siempre en las retinas de los que padecieron la primera explosión nuclear de la historia. En un radio de 200 metros, todo ser humano es carbonizado o evaporado. Solo aquellos que estuvieron lo suficientemente alejados del epicentro, protegidos bajo paredes de hormigón, sobrevivieron. Desde el día siguiente a la explosión, el Dr. Achiya intenta ayudar a los heridos. Todos ellos sufren misteriosas dolencias. 9 de agosto. Ayer uno de los heridos estuvo quejándose durante todo el día de dolor. Hoy ha estado sangrando por varios sitios, por la boca y por la piel. Cuando este hombre llegó al hospital, tan solo mostraba signos de debilidad. Aparentemente, al menos, no había signos de lesiones. Esta mañana, otros pacientes han comenzado a sangrar por la piel y han vomitado sangre, y hasta ahora ninguno de ellos había mostrado ningún síntoma. ...18 de agosto. Hoy hemos presenciado el nuevo síntoma. Varios pacientes han empezado a perder el cabello. Su aspecto es horrible. Los observadores que envió el ejército japonés no entendían lo que estaba ocurriendo. Hiroshima y Nagasaki habían sido devastadas por un arma desconocida que no se asemejaba a ningún gas venenoso. En los Estados Unidos todo el mundo creía que las 2 bombas atómicas habían supuesto el final de la guerra. Pero la población descubrió que esas armas habían sido desarrolladas en el más absoluto secreto. Ni siquiera los miembros del Congreso tenían idea sobre el tema, pero la historia que se ha creado en torno a ellas habla más sobre héroes modernos que sobre ciencia asesina. On July 16, 1945, at Alamogordo, the atomic age was born. Minus 20 seconds. Doctors James Bryant Conant and Vannevar Bush were among the handful of spectators. Minus 5 seconds. Now! For Doctors Conant and Bush,
who organized the development of the first bomb, this was a moment of supreme satisfaction. Este documental propagandístico cuenta la historia de la bomba. Es la versión de los Estados Unidos, un documental ficticio. Tan solo los personajes son reales, como Leslie Groves, un oficial del ejército que se encargó del proyecto de guerra más importante de los Estados Unidos, el Proyecto Manhattan. As head of the Manhattan District during the war, I was responsible for the development of the atomic bomb, control of atomic energy, and for all of the security. Este es Robert Oppenheimer, director científico del Proyecto Manhattan. Automatic control has got it. This time, Rob, the stakes are pretty high. It's going to work all right, Robert, and I'm sure we'll never be sorry for it. Well, we'll know in 40 seconds. Su obsesión, averiguar si la bomba era efectiva. Y ese es Bush, el político, el mismo que consiguió materializar la bomba gracias a una alianza entre las Fuerzas Armadas, los científicos y magnates de la industria, que fueron los que crearon lo que hoy conocemos como el complejo industrial militar. De esta alianza surgió la bomba atómica, un arma que cambiaría el mundo. Los Álamos ha sido el centro de investigación militar desde 1943. En esa época, Oppenheimer, el científico, persuadió a Groves, el oficial militar, para que creyese que esa era la localización ideal para construir un prototipo de la bomba. De cualquier manera, los investigadores han garantizado el acceso a fuentes ilimitadas que permiten a la ciencia completar sus propósitos, permitir el nacimiento de un monstruo. Hay que destruir Hiroshima para demostrar que la bomba atómica es el mejor descubrimiento científico de todos los tiempos. Todo comenzó en 1939 cuando el afamado físico danés Niels Bohr acudió a los Estados Unidos para participar en una reunión en Princeton. Bohr llevó malas noticias. Al parecer, varios investigadores alemanes habían dirigido con éxito un experimento sobre la fisión del uranio. Este proyecto supuestamente creaba una energía espectacular. And the result? Nuclear fission, but it is equivalent to mass. In the process En el mundo científico, la noticia cayó como una bomba. It explodes as energy, proving Einstein's theory that mass and energy are really the same. Mientras tanto, en marzo de 1939, el ejército alemán ocupó Checoslovaquia, aunque esta no será la única desgracia para Europa Central. Durante la ocupación, los nazis consiguieron ocupar la mina de uranio más grande de toda Europa. En ese momento, Alemania poseía la materia prima necesaria para diseñar una reacción en cadena de fisión nuclear. Estalla la guerra. Así comenzó la pugna científica y militar entre las fuerzas aliadas y los nazis. De cualquier manera, en los Estados Unidos la opinión popular es hostil hacia cualquier intervención en un conflicto europeo. Esto supuso un dilema para el presidente Roosevelt. Debía respetar la postura de sus compatriotas, pero también debía preparar a su país para cualquier contingencia. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Albert Einstein es el científico refugiado en América más conocido. Al igual que todos los exiliados europeos, sean o no judíos, sabía de lo que Hitler era capaz. Precisamente por eso, no pudo mantenerse al margen. Alentado por Szilard, el investigador húngaro, Einstein decidió escribir al presidente de los Estados Unidos.
A través del trabajo de Joliot en Francia, así como el de Fermi y Szilard en América, puede originarse el inicio de una reacción nuclear en cadena con una gran masa de uranio, por la cual podrían generarse una enorme potencia y originar nuevos elementos como la radiación. Este nuevo fenómeno también podría llevar a la construcción de bombas. Una única bomba de estas características transportada en un barco y explosionada en un puerto podría destruir el puerto en su totalidad, así como parte del terreno que le rodee. En esa ocasión, solo unos pocos investigadores comprendieron que lo que se estaba fraguando podría transformar el mundo. Un amigo de Einstein entregó la carta a la Casa Blanca. La reacción de Roosevelt fue inmediata. Debes saber que los nazis no conseguirán bombardearnos. Hay que pasar a la acción. Vannevar Bush, uno de los científicos asesores de la Casa Blanca, pronto se convertiría en uno de los 3 grandes pioneros de la era nuclear. Estábamos de acuerdo en que la guerra iba a generar un gran conflicto, de que Norteamérica tendría que posicionarse y de que se iba a propiciar una gran lucha tecnológica y que no estábamos preparados para ello. Y finalmente, el sistema militar de entonces no podría haber producido los nuevos instrumentos que ciertamente necesitábamos. Bush, el político que preside el adinerado Instituto Carnegie, decidió reunir a científicos, magnates de la industria y fuerzas armadas en la misma mesa. Eran los 3 pilares del futuro complejo militar industrial. Para asegurarse el éxito, Groves, el militar, estaba convencido de que esos recursos colosales eran necesarios y, por supuesto, altamente secretos. Los sucesos en Europa se producen con rapidez. En el verano de 1940, el ejército alemán, a través de su brillante ofensiva, invade Bélgica y Francia en tan solo 6 semanas. Gran Bretaña permanece enfrentada a Hitler. Los alemanes desfilan por los campos elíseos. Sus aviones ya han fijado a Londres como objetivo. Comienza el Blitz. En esa época, la investigación británica también se había puesto en marcha. Cambridge presumía de tener un prestigioso laboratorio para la energía nuclear. Tanto Churchill como el gobierno británico creían que en 3 años se podría construir la primera bomba atómica. Pero todas estas investigaciones se mantuvieron absolutamente ocultas a los nazis. Los reportajes propagandísticos de la posguerra cuentan lo que ocurrió después. Y de nuevo nos intentan convencer de que todo se reducía a una cuestión secreta de vida o muerte. Bush, el político, muestra preocupación sobre los ataques a Londres en presencia de uno de sus colegas. As Harold Urey told you, they're getting a whole output of heavy water from the big Norwegian plant. They couldn't be doing it for anything else. What was your impression of British progress? Chadwick and the other physicists agree entirely with us that given pure uranium-235, the bomb will work. But they realize that this will run into a big industrial job. The British are overtaxed by the present war production, and they urge that the job be done over here. Ciertamente, bajo los bombardeos, Inglaterra decide pasar el testigo de su investigación a Estados Unidos. Por ello envían a Washington un manual sobre la energía atómica, el Informe Mott. Hemos llegado a la conclusión de que sería posible hacer efectiva la bomba de uranio, que contendría 13 kilogramos de material activo, lo cual equivaldría al efecto destructivo de 1.800 toneladas de TNT. Además, liberaría grandes cantidades de radiación, afectando negativamente a los humanos durante un largo periodo de tiempo. En vista de la situación, Roosevelt tomó una decisión política. Aunque su país mantenía una intensa actitud aislacionista, dio luz verde a la construcción de armas atómicas. El programa nuclear norteamericano sería elevado al más alto nivel del Estado, todo ello sin consultar al Congreso de los Estados Unidos. La censura militar fue muy dura con los físicos nucleares. Se eliminaron las páginas de la prensa científica. Las medidas de defensa se hicieron desde el más absoluto silencio. Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. El ataque sorpresa de los aviones japoneses propició el final de cualquier duda e impulsó a los Estados Unidos a sumarse al conflicto.
Por fin Roosevelt podría unirse abiertamente a las fuerzas aliadas para enfrentarse a las otras potencias, Japón, Alemania e Italia. La guerra pronto afectaría también al Pacífico, extendiendo así su potente brazo a lo largo de los 5 continentes. La maquinaria militar norteamericana se había puesto en marcha para abastecer de armas a los británicos. Empiezan a trabajar intensamente para sus propias necesidades. El Pentágono, el cuartel general del ejército americano, se acababa de construir. A la cabeza de este proyecto se encontraba un pragmático militar, Leslie Groves. En septiembre de 1942, Groves estuvo a cargo de otra misión altamente delicada, una investigación nuclear contra Alemania denominada el Proyecto Manhattan. Precisamente en ese momento, cuando se obtenían los primeros resultados, los científicos aislaron un nuevo elemento, el plutonio, más pesado que el uranio y mucho más eficiente a la hora de construir una bomba. Tal y como se ha contado en documentales propagandísticos de la posguerra, su uso era incluso inofensivo aunque las apariencias engañen. Here it is, General Groves, plutonium. Well, that's the first I've ever seen. But after this, if you don't mind, I wish you'd hold something under it, because after all, there's about over $50 million in that tube. Esta investigación requirió el trabajo de un batallón de científicos, ingenieros y técnicos dispersados por todo el territorio norteamericano. Para coordinar estos equipos, Groves escogió a un físico profesor de la Universidad de California, un hombre cercano al Partido Comunista, Robert Oppenheimer. Ostenta el título de dirigir el proyecto científico más extenso que jamás se ha conocido. Es un genio, un verdadero genio. Oppenheimer lo sabe todo. Puede conversar sobre cualquier cosa que le propongas. Bueno, no exactamente. Supongo que habrá algún tema que no domine. No tiene ni idea de deportes. La prioridad para Groves es encontrar la materia prima para la futura bomba. Lo más importante era el uranio. La gran fuente de uranio durante la guerra era la mina Sinkolowe, en el Congo belga. Y la persona clave en esta zona era Edgar Sanger, el director de la Unión Minera del Alto Katanga. Sanger, un industrial belga y hombre de negocios muy ambicioso. En 1940 ordena que todas las reservas de uranio belgas se protejan de los nazis y se envíen a los Estados Unidos. Durante la primavera de 1942, Groves descubre con asombro que 1.250 toneladas de este preciado mineral están almacenadas en el puerto de Nueva York. Es un regalo maravilloso que aseguraría la continuidad del Proyecto Manhattan. Al mismo tiempo tiene lugar un cambio crucial. En el verano de 1942, el Tercer Reich abandona su proyecto de energía nuclear. Los aliados desconocen este hecho. Albert Speer, primer ministro de armamento durante la guerra, creía que los líderes nazis no habían comprendido la radical transformación que suponían las armas nucleares. En ocasiones, Hitler me comentaba la posibilidad de crear una bomba nuclear, pero esta idea escapaba a sus capacidades intelectuales. No podía imaginar la naturaleza revolucionaria de la física nuclear. Movidos por la opinión de los físicos especializados en tecnología nuclear, abandonamos el proyecto de la bomba atómica. En una ocasión me preguntó cuánto tiempo llevaría, y yo le respondí que al menos 3 o 4 años. Berlín tenía que enfrentarse a otros problemas mucho más importantes. El apoyo de la ofensiva en el frente ruso. El Reich necesitaba petróleo, un bien mucho más importante que el uranio de las minas checas. Por eso Hitler centró toda su atención en el Cáucaso hacia Bakú y todo el camino hacia Irán. Dupont de Nemours es uno de los gigantes de la industria americana, el inventor del nylon. Además, fue el proveedor de explosivos y munición durante la Guerra Civil y las 2 guerras mundiales. A Dupont le llamaron para apoyar el Proyecto Manhattan. También invitaron a Monsanto, Kellogg, Union Carbide y otras importantes empresas americanas. Hiroshima tenía que ser destruido para estabilizar el poder económico y político del complejo militar industrial. Dos meses después de que Alemania abandonara su proyecto de energía nuclear, la Universidad de Chicago se vio físicamente tomada por una gran conjunción de grafito y óxido de uranio.
Se trataba del prototipo CP-1, una mole nuclear de 350 toneladas de peso. En otras palabras, era el primer reactor atómico, el cual los investigadores aliados quisieron testar lo antes posible. El experimento se realiza el 2 de diciembre de 1942, bajo el más absoluto secreto militar. Ni siquiera los universitarios ni los habitantes de la ciudad de Chicago fueron informados. Antes de un consejo escolar, el Premio Nobel de Física Enrico Fermi ordenó el comienzo de la reacción en cadena. Si erraba, aunque fuera ligeramente en sus cálculos, es posible que se hubiese producido una explosión nuclear en el centro de Chicago. Por primera vez en la historia, un hombre había conseguido con éxito controlar la energía nuclear. Sabíamos que estábamos a punto de liberar a un gigante. Aún así, no podíamos evitar ese espeluznante sentimiento al constatar que lo habíamos conseguido. Entre los espectadores un hombre se había quedado fascinado. Su nombre, Crawford Greenewald, ingeniero químico de DuPont de Nemours. La concentración de neutrones en la sala sobrepasaba los límites tolerables y la radiación gamma estaba justo en los límites deseables para una exposición de 24 horas de un humano. El resultado superó las expectativas. Para mí fue una experiencia emocionante. Greenewald el industrial aceptó la invitación del general Groves. Así el proyecto Manhattan iniciaría su fase más industrial. Pero para ello Groves necesitaba personal que estuviese acostumbrado a trabajar con absoluta confidencialidad y que fuese capaz de supervisar a trabajadores que manipulasen grandes cantidades de plutonio y uranio altamente radioactivos. El contrato era colosal, pero también arriesgado. Greenewald tenía sus dudas. Como no quería que nadie le acusase de lucrarse gracias a la guerra, DuPont finalmente firmó el contrato, a través del cual solo ganaría $1 anual por beneficios. En alguna parte de la costa oeste, en medio del desierto, a 300 kilómetros de Seattle se encuentra Hanford. El tamaño de este lugar construido por DuPont de Nemours muestra el alcance de sus necesidades industriales. Este lugar ocupa 1.500 kilómetros cuadrados. A lo largo de 9 meses, 85.000 trabajadores erigieron 3 reactores nucleares y una planta de tratamiento de agua capaz de abastecer a una ciudad de 1 millón de habitantes. $10.000 empleados pernoctaban allí mismo. Todos ellos firmaron un contrato de confidencialidad. Las conversaciones telefónicas se grababan y se censuraba y leía todo el correo que entraba en las instalaciones. Hanford es una planta de producción de plutonio. Preocupados por los efectos de la radiación sobre sus empleados, Greenewald el industrial solicitó ciertas garantías. Groves accedió a que el gobierno norteamericano abonase $10 millones a cada posible afectado por lesiones, enfermedad o fallecimiento relacionado con el plutonio, una increíble suma de dinero. El proyecto Manhattan se dispersa por los Estados Unidos, en parte gracias a Monsanto y General Electric. El uranio 235 se produce aquí, al igual que otros materiales necesarios para la construcción de la bomba. Se necesitan varias toneladas de uranio para conseguir 1 gramo de combustible nuclear. Aquí, al igual que en otros lugares, Groves aisló todo lo que pudo los diferentes pasos de la línea de producción para mantener el proceso en secreto. Muchos de los empleados no supieron en lo que habían estado trabajando hasta el final de la guerra. El proceso, así como los planos de la bomba, se contaron en los cuadernos de notas de Greenewald. Estas anotaciones fueron un secreto militar hasta 1989.
principios de 1943, la guerra dio un giro sustancial. En el frente europeo, la invasión alemana del Cáucaso se detuvo en seco de camino a Stalingrado. Exhaustos por el invierno ruso, el 6º Batallón se rindió a las fuerzas soviéticas. Verano de 1943. Las fuerzas aliadas se reúnen en Quebec. Churchill convoca una reunión con un único propósito en mente: impedir que los Estados Unidos monopolizasen la tecnología nuclear. Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá decidieron aunarse en favor del proyecto Manhattan. Canadá, poseedora de una gran cantidad de minas de uranio, aportaría 4.000 toneladas hasta 1946. 2 años antes, los ingleses habían enviado a través del Atlántico a unos 20 científicos británicos que trabajaban en laboratorios norteamericanos. Los nuevos reclutas se unieron de inmediato a los miles de investigadores, ingenieros y técnicos que trabajaban en el proyecto Manhattan. Los Álamos, el tercer centro de investigación más grande del proyecto Manhattan. Sus habitantes vivían en condiciones de máxima seguridad, acompañados de sus familias, pero aislados del mundo exterior. La edad media de los trabajadores era de 27 años. En esta localización se aunaba todo el material producido en diferentes industrias. Ello permitiría ensamblar la primera bomba atómica. Junto con los científicos llegados de Londres estaba el número K-22, Klaus Fuchs. Nadie sabía que este joven físico alemán era un comunista que trabajaba para Moscú. Los geopolíticos han trabajado de esta manera para dominar a los científicos. En este lugar, investigadores y miembros de las Fuerzas Armadas se planteaban ciertas preguntas muy concretas. ¿Qué clase de arma construir? ¿Bombas de precisión para diezmar el ejército enemigo? ¿O una bomba de destrucción masiva tal y como Oppenheimer, el científico, transmitió por carta a su amigo Enrico Fermi? Quiero informarte sobre el asunto de los alimentos envenenados por radiactividad. Recomiendo retrasarlo al máximo. Con respecto a esta cuestión, pienso que no deberíamos contemplar un plan a menos que podamos enviar los alimentos suficientes como para matar a 500.000 de hombres. Los investigadores de los Álamos se decantaban por una bomba de destrucción masiva, pero sobre todo querían obtener más conocimientos sobre los efectos de la radioactividad. El 1 de agosto de 1944 ocurrió un incidente en el edificio D de los Álamos. La víctima fue un joven químico de 23 años llamado Don Mastic. Durante un experimento, un tubo de ensayo se rompió y el preparado de plutonio se esparció por su cara. Solo se derramaron unas gotas. Preguntó a su doctor, el doctor Hempelmann, pero nadie imaginó el alcance de la lesión. Hempelmann se dirige a Oppenheimer. Sería conveniente cuestionarse ciertos asuntos ahora que sabemos que incidentes como el de Mastic pueden volver a suceder a pesar de que se tomen todas las precauciones. Los militares apoyaron este tipo de programas de observación. El problema más urgente era determinar la toxicidad de los materiales que estábamos utilizando: uranio, radio, polonio, berilio. Esto requería estudiar la manera en la que estos materiales podrían introducirse en el cuerpo, bien fuera mediante la ingesta, inhalación, la absorción a través de la piel o incluso de otras maneras. A Don Mastic se le realizaron varias pruebas médicas, pero para descubrir los efectos de la radiación con seguridad, utilizaron a más personas. Se sugirió que se eligiese a un paciente del hospital de Rochester para inyectarle 10 microgramos de material radioactivo y que sus excrementos se enviasen al laboratorio para ser analizados. Abril de 1944. A principios de verano de 1944, lejos de los laboratorios norteamericanos, el Ejército Rojo entra en Polonia. Las fuerzas aliadas ocuparon Sicilia y aterrizaron en Normandía, abriendo así un nuevo frente en el oeste. Es posible que no fuese necesario utilizar la futura bomba en Europa.
En el Pacífico, el ejército norteamericano se encontraba con serias dificultades para llegar a Japón. En el mar de Filipinas, 128.000 marines arrebataron a las tropas del emperador la isla de Saipán, estableciendo su base militar allí mismo. Tokio estaba al alcance de los bombarderos B-29, pero aún así se resistían a la rendición. Roosevelt sabe que en política los grandes secretos siempre acaban por descubrirse. Lincoln ya lo había pronosticado. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cuando la bomba emerge de las sombras, se da cuenta de su utilidad. Con ella los Estados Unidos pueden dictar sus propias condiciones a sus enemigos y aliados, comenzando por Stalin. Hiroshima tenía que ser destruido para entregar a los Estados Unidos una gran ventaja ante la Unión Soviética después de la guerra. Durante el verano de 1944, Churchill y Roosevelt se encuentran en Hyde Park, Nueva York. Para ellos, la derrota alemana no había cambiado nada. El proyecto Manhattan tenía que culminarse a toda costa. No se acepta la sugerencia de que el mundo debería ser informado sobre los hechos acontecidos con el tubo de ensayo. Su uso y control se está realizando bajo un acuerdo de observación internacional. El problema debería mantenerse bajo el más absoluto secreto, pero cuando una bomba esté finalmente disponible, podría quizás, después de considerarlo, utilizarla contra Japón, a quien habría que advertir que el bombardeo sería constante hasta su rendición. Un año antes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los políticos confirmaron que las Fuerzas Armadas habían elegido un objetivo: Japón. En otoño de 1944, durante la derrota alemana, el general Leslie Groves envió una unidad especial al frente europeo. En Estrasburgo realizarían un descubrimiento crucial localizado en un hospital de la ciudad, un laboratorio alemán. Inmediatamente los científicos comenzaron a investigar el hallazgo. Según los documentos alemanes, el programa nuclear nazi había sido interrumpido 2 años antes. Las armas de destrucción masiva de Hitler, las cuales preocupaban enormemente a los Estados Unidos, nunca existieron. Junto a ellas, la amenaza que justificaba el proyecto Manhattan se había evaporado. En la conferencia de Yalta, Roosevelt y Churchill aún no podían usar la información de la bomba. Además, los informadores de Stalin todavía no le habían ofrecido detalles sobre el proyecto Manhattan. Antes del inicio de la era nuclear, los aliados y la Unión Soviética comenzaron a dividir el mundo a su antojo. Stalin se interesó por los territorios chinos ocupados por Japón. Aceptó atacar al ejército japonés 90 días después de la caída de Berlín. Solo quedaba acordar quién ocuparía primero la isla oriental. Pero Tokio sigue resistiéndose a la rendición. En el Pacífico, la ocupación de la isla Iwo Jima es larga y difícil. Pero una vez lograda, la costa permanece despejada para que los B-29 norteamericanos bombardeen el suelo japonés. Tokio y la mayoría de las grandes ciudades sufren un ataque constante. Alrededor de 8 millones de habitantes tienen que abandonar sus hogares. Durante la noche del 9 de marzo de 1945, un diluvio de bombas mataron a más de 100.000 personas en la capital japonesa. El país está exhausto. Se han quedado sin comida, combustible y munición. Su potente ejército naval ha sido completamente arrasado. Los pilotos kamikazes combaten hasta la muerte en aviones improvisados, sin suficiente combustible para volver a la base. Sus sacrificios dejaron claro el hecho de que Japón nunca se rendiría. El
El 12 de abril de 1945, Roosevelt fallece. Su sucesor, Harry Truman, ex senador y especialista en asuntos militares, desconocía el Proyecto Manhattan, aunque fue el vicepresidente de los Estados Unidos durante 6 meses. Su secretario de guerra le cuenta que Roosevelt le había confiado un gran secreto. Stimson me contó que quería que yo conociese un ambicioso proyecto secreto, un proyecto que buscaba el desarrollo de un explosivo con un increíble poder de destrucción. En ese momento no pudo contarme más, y su confesión me dejó perplejo. Pero Truman pronto comprendería la novedosa ventaja que la bomba atómica aportaría. James Byrnes, su futuro secretario de Estado, un asesor próximo a Roosevelt, está seguro de ello. Byrnes me contó que esa arma podría ser tan potente como para hacer desaparecer ciudades enteras y asesinar a gente a una escala sin precedentes, y aseguró que, según su parecer, la bomba podría facilitarnos la posición adecuada para poder dictar nuestras propias condiciones al finalizar la guerra. Además, Byrnes escribió el discurso de investidura de Truman. La posibilidad de tener en poco tiempo el arma definitiva reforzó la intransigencia americana. Both Germany and Japan can be certain, beyond any shadow of a doubt, that America will continue the fight for freedom until no vestige of resistance remains. Our demand has been, and it remains, unconditional surrender. Rendición incondicional. En Washington, D.C., los diplomáticos estadounidenses conocían de primera mano que Japón no aceptaría tal exigencia. El 8 de mayo el mundo presencia la rendición de Alemania. Berlín había sido tomada por el Ejército Rojo. La Unión Soviética también había liberado Varsovia, Praga, Budapest y Sofía. Por el momento Stalin no tenía intención de retirar sus tropas de allí. Según el acuerdo secreto de Yalta, Moscú estaba preparándose para combatir contra Japón. Las tropas soviéticas se habían asentado en Manchuria, el noreste de China. En Europa ya había comenzado el periodo de la posguerra, pero Churchill está preocupado por las intenciones de Stalin con respecto a Europa del Este. Por eso propone una reunión urgente con Truman. A mí me parece que esta cuestión difícilmente puede tratarse por correspondencia. Por eso deberíamos reunirnos lo antes posible los 3 mandatarios. La respuesta de Truman es sorprendente. Estoy de acuerdo contigo en que sería deseable convocar esa reunión. De cualquier manera, con respecto a la fecha, a mí me resulta extremadamente complicado ausentarme de Washington hasta que no finalice el año fiscal, el 30 de junio. Asombrado por la actitud pasiva del presidente y como Stalin avanzaba por territorio europeo, Churchill insiste. Creo que deberíamos intentar reunirnos sin esperar a que finalice junio. Supongo que el año fiscal no sufrirá retrasos. Truman solo intenta ganar tiempo e informa de que Stalin no estará disponible antes de mediados de julio. Churchill está furioso. Considero que el 15 de julio, repito, julio, el mes posterior a junio, es demasiado tarde para tratar las cuestiones urgentes que debemos atender entre nosotros. He propuesto el 15 de junio, repito, junio, el mes anterior a julio. Pero si no es posible, ¿por qué no el 1, el 2 o el 3 de julio? Al final, Truman desiste. La reunión tendrá lugar en Potsdam, cerca de Berlín, el 15 de julio. 15 de julio, el mismo día que ha sido elegido para probar la primera bomba de plutonio en Alamogordo. Truman quiere conocer los resultados de la prueba antes de la reunión en Potsdam. En Alamogordo, así como en Los Álamos, el equipo trabaja contra reloj.
12 horas al día, 7 días a la semana. Oppenheimer narra: No creo que jamás hayamos trabajado tan duro y a tanta velocidad como en el período posterior a la rendición de Alemania. Y todo para poder usar la bomba. Estábamos bajo una increíble presión para terminar antes de la reunión de Potsdam. En Washington el asunto que preocupaba no era si usar o no la bomba contra Japón, sino cuándo y, lo más importante, cómo hacerlo. No basta con destruir los objetivos con los bombardeos. Es preferible que el objetivo principal sea lo suficientemente grande como para que podamos delimitar bien los daños causados. De esta manera podremos determinar mejor la intensidad de la bomba. 3 ciudades se habían seleccionado para ser un potencial objetivo: Niigata, Kokura e Hiroshima. Lo importante es que la prueba fuese efectiva. Para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, Hiroshima era la ciudad más adecuada. Para el radar es un buen objetivo, y por su tamaño yo diría que gran parte de la ciudad podría resultar seriamente dañada. Hay colinas adyacentes que podrían producir un efecto centralizador, incrementando considerablemente los daños. Todo está decidido, aunque no se habla de avisar a los japoneses. Algunos científicos de Chicago lo consideran conveniente. Creemos que es desaconsejable usar bombas nucleares contra Japón sin haberles avisado previamente. Si los Estados Unidos fuesen los primeros en utilizar esta nueva e indiscriminada forma de destrucción, pondría en jaque el apoyo público exterior. Leo Szilard, el físico exiliado que trabajó al lado de Einstein, viajó expresamente a Washington para suplicar por la población civil. Bynes, el secretario de Estado, le explicó que no se podía detener el plan. Me dijo que habían gastado $2.000 millones en desarrollar esa bomba. ¿Cómo voy a explicar al Congreso que no puedo demostrar dónde he gastado el dinero si no hay proyecto que lo avale? En el Congreso se empiezan a cuestionar las enormes cantidades de dinero empleadas en el arma. Después de permanecer 3 años en secreto, la bomba tenía que hacer su aparición. Si el arma no se utilizaba contra un objetivo real, el esfuerzo seguiría siendo invisible e incomprendido. Podemos proponer que si técnicamente no se puede demostrar un posible final de la guerra, no vemos aceptable un uso militar directo. Los líderes políticos y científicos se muestran de acuerdo. La bomba tenía que ser utilizada. Comenzaba a tomar forma un nuevo mundo. El 1 de junio de 1945, ante los científicos y los industriales, el secretario de Guerra hace una declaración. Las implicaciones del proyecto Manhattan sobrepasaron las necesidades de la guerra actual. Debemos mantener nuestras plantas industriales, construir una gran cantidad de material para que lo usen los militares, de manera industrial y científica, y abrir la puerta a un fuerte desarrollo industrial. Estados Unidos se está preparando para el futuro y la bomba atómica jugará un papel importante. Comienza a proliferar la visión de una industria nuclear a gran escala.